El pasado no siempre queda atrás. Tus miedos y fobias nunca se van. Así que cierra tus ventanas, aléjate de cualquier atisbo de luz, porque las voces están por salir del abismo. Así que prepárate para retar a la muerte de frente. Sean bienvenidos a una nueva sesión donde las historias del más allá que desgraciadamente ocurren en este plano se hacen cada vez más palpables, donde esas voces que siguen retumbando vuelven a escucharse en nuestros oídos. Bienvenidos a Voces del Abismo. No espero ni pido que me crean la delirante, aunque doméstica narración que me dispongo a escribir. De hecho, estaría loco si lo esperara, pues en este caso incluso mis sentidos rechazan su propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco y con toda certeza no estoy soñando, pero mañana moriré. Mi propósito inmediato es presentar ante el mundo, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de sencillos eventos caseros. Estos eventos, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado, destruido, pero no intentaré esclarecerlos aquí. Para mí han representado demasiado horror, mientras que para otros podían parecer más barrocos que terribles. Desde la más tierna infancia me caractericé por una gran docilidad y humanidad en mi ser. La ternura de mi corazón era incluso tan conspicuo como para convertirme en el objeto de las bromas de mis compañeros. Sentía un afecto especial hacia los animales, por lo que mis padres me permitieron tener una gran cantidad. En su compañía pasaba la mayor parte del tiempo y nunca estaba más feliz que cuando los alimentaba o los acariciaba. Esta peculiaridad de carácter creció conmigo y a la edad adulta derivé de ella una de mis principales fuentes de placer. Para aquellos que alguna vez se han encariñado con un perro fiel y sagaz, será escasamente necesario que entre en una explicación detallada de la naturaleza o intensidad de la gratificación recibida. Existe algo único en la generosidad y el sacrificio del amor de una bestia, algo que llega directamente al corazón de aquel que ha tenido frecuente oportunidad de probar la amistad frívola y la frágil fidelidad del mero hombre. Tras un tiempo en mi adultez, seguí con esta afición por los animales domésticos. Tenía pájaros, peces de colores, un buen perro, conejos, un mono bastante pequeño y un gato. Este último era un animal singularmente grande, hermoso y completamente negro, lleno de asombrosa sagacidad. Plutón era su nombre, era mi compañero de juegos predilecto. Solo yo lo alimentaba, él me seguía por toda la casa. Incluso era difícil impedirle que me siguiera a las calles. De esta manera duró nuestra amistad por varios años más, durante los cuales mi temperamento y carácter general habían sufrido un cambio radical hacia lo negativo. Por medio de la instrumentalidad del demonio de la intemperancia, día a día me volví más temperamental, más irritable, más apático hacia los sentimientos de los demás. Llegué a utilizar un lenguaje brutal contra mi mujer, a
la larga, incurrí incluso a la violencia personal contra ella. Por supuesto, mis animales sintieron el cambio de mi carácter. No solo los tenía abandonados, sino que abusaba de ellos. Por Plutón, sin embargo, aún mantenía la suficiente consideración como para guardarme de hacerle daño. Pero maltrataba sin escrúpulos a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando accidental o afectivamente se acercaban a mí. Pero mi enfermedad se agravaba, pues ¿qué enfermedad es comparable con el alcohol? Y finalmente, incluso Plutón, que ya estaba viejo y por lo tanto cada vez más malhumorado, comenzó a sufrir los efectos de mi temperamento irritable. Una noche en que regresaba a casa completamente borracho de uno de mis vagabundeos por el pueblo, se me antojó que el gato había evitado mi presencia. Lo agarré y en su pánico ante mi trato violento me infligió con sus dientes una herida ligera en la mano. Al instante me poseyó la furia de un demonio. Ya no me reconocí a mí mismo. De un momento a otro salió volando de mi cuerpo mi alma, y una malevolencia más que demoníaca, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Tomé de mi abrigo un cortaplumas, lo abrí y agarré a la pobre bestia por el pescuezo y deliberadamente le saqué un ojo. Ardo de dolor, me duele tan solo recordarlo, me estremece plasmar sobre el papel tan condenable atrocidad. Experimenté un sentimiento mitad de horror, mitad de remordimiento por el crimen del que había sido culpable. Pero a lo sumo fue un sentimiento débil y equívoco, y el alma permaneció intacta. De nuevo me lancé de cabeza al exceso, y pronto ahogué en vino toda la memoria del hecho. Luego llegó de nuevo el espíritu de la perversidad, como acudiendo a mi derrota final e irrevocable. Este espíritu no es tomado en cuenta por la filosofía. La frenología no encuentra lugar para el dentro de los órganos. Sin embargo, estoy tan seguro de mí y de que esto vive en mi alma, como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las indivisibles y primarias facultades o sentimientos que dan dirección al carácter del hombre. ¿Quién no se ha encontrado 100 veces cometiendo un acto vil o tonto por la única razón de que sabe que no debe hacerlo? Una mañana, obrando con sangre fría, le deslicé un lazo por el pescuezo y lo colgué de una rama de un árbol. Lo ahorqué con torrentes de lágrimas en los ojos y el más amargo remordimiento en el corazón. Lo ahorqué porque sabía que me había querido y porque sentía que no me había dado razón para cometer la ofensa. La ahorqué porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal, que comprometería la inmortalidad de mi alma, colocándola, si tal cosa fuera posible, incluso más allá del alcance de la piedra infinita del más piadoso y del más terrible Dios. Días y siempre que pasaba por allí veía una silueta extraña. Tenía la impresión de que se producía con una precisión verdaderamente milagrosa la proyección de una soga con un animal colgado de ella. Al contemplar
contemplar por primera vez esta aparición, pues escasamente puedo darle otro nombre. Mi asombro y terror fueron extremos, pero a la larga la reflexión llegó a mi auxilio. Recordé que el gato había sido ahorcado en un jardín adjunto a la casa, y que ante la alarma del fuego, el jardín había sido invadido de inmediato por un grupo de personas, de las cuales alguna debió cortar la soga del árbol y lanzar el animal a mi habitación. Llegué tan lejos como para lamentar la pérdida del animal y para buscar entre las viles guaridas que ahora frecuentaba habitualmente otro compañero de la misma especie y de apariencia algo similar para reemplazarlo. Sentado una noche medio aturdido en una taberna más que infame, mi atención fue atraída súbitamente por un objeto negro que reposaba encima de uno de los inmensos tóneles de ginebra o ron que constituían el mobiliario principal del recinto. Yo llevaba algunos minutos mirando fijamente la parte superior de ese tonel, y ahora me sorprendió que no hubiera percibido con anterioridad el objeto que estaba encima. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, uno muy grande, tan grande como Plutón, y muy parecido a él, en todos los aspectos, menos en uno. Plutón no tenía ni un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este gato tenía una blanca, grande e indefinida mancha que le cubría casi toda la zona del pecho. Al tocarlo, se enderezó de inmediato, ronroneó fuertemente. Se frotó contra mi mano y pareció estar encantado con mis atenciones. Esta, entonces, era la criatura que había estado buscando. De inmediato le ofrecí dinero por él al tabernero, pero este personaje dijo que no era suyo, que no sabía nada de él, que nunca lo había visto. Por mi parte, no dudé llevarlo a casa. Después de un tiempo, no tardó en nacer dentro de mí una creciente repulsión hacia el gato. Esto era justamente lo contrario de lo que había previsto, pero no sé cómo ni por qué. Su evidente apego hacia mí más bien me repugnaba e irritaba. En grados lentos, estos sentimientos de repugnancia e irritación se tornaron en la amargura hacia el odio. Evitaba a la criatura. Un cierto sentido de vergüenza mezclado con el recuerdo de mi anterior acto de crueldad me impedían abusar físicamente de él. Pasaron varias semanas sin que lo golpeara o lo maltratara, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a contemplarlo con impronunciable aborrecimiento y en silencio de su odiosa presencia, como el aliento de la pestilencia. Tanto crecía en mí la aversión hacia el gato. Sin embargo, más parecía incrementar el afecto que éste me profesaba. Seguía mis pasos con una tenacidad que sería difícil hacerle comprender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a ovillarse debajo de mi silla o saltaba sobre mis rodillas, colmándome de caricias detestables. Permítanme confesarlo de una vez por todas, el absoluto pavor que sentía por la bestia. Este pavor no era exactamente miedo o un mal físico, y, sin embargo, no se me ocurre otra manera de definirlo. Me produce casi vergüenza confesarlo. Sí, incluso en esta celda de criminal me produce casi vergüenza confesar que el terror y el horror que me inspiraba aquella bestia habían sido incrementados por una de las más insensatas quimeras que es posible concebir. Mi mujer me había llamado la atención más de una vez sobre el carácter de la mancha de pelo blanco ya mencionada, que constituía la única diferencia visible entre el gato extraño y el que yo había destruido.
se había convertido en la representación de un objeto que me estremezco al nombrar. Y esto, sobre todo, me hizo detestar y temerle aún más al monstruo. Me hubiera deshecho de él si tan solo me hubiera atrevido. Ahora se había convertido, en la imagen de una cosa horrenda, espantosa. La horca, fúnebre y atroz máquina de horror y crimen, de agonía y muerte. Y ahora era yo verdaderamente desdichado, más allá de la desdicha de la mera humanidad. Un día, por alguna labor casera, ella me acompañaba al sótano de la vieja edificación donde la pobreza nos había forzado a habitar. El gato me siguió por la empinada escalera, casi mandándome abajo de bruces. Me exasperó hasta el punto de la locura, levantando un hacha y olvidando en mi furia el pavor infantil que hasta el momento me había paralizado, la ejecución de mis deseos. Destiné un golpe hacia el animal que, por supuesto, hubiera causado la muerte instantánea si hubiera descendido como yo lo dispuse. Pero el golpe del hacha fue detenido por la mano de mi mujer. Picada por la intervención, mi furia se hizo más que demoníaca y, desembarazando mi brazo de su agarre, le hundí el hacha en la cabeza. Mi mujer cayó muerta. En él sintió sin emitir un solo quejido. Después de realizar este horrendo asesinato, me dispuse con toda deliberación a la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no podía retirarlo de la casa, ni de noche ni de día, sin riesgo de ser observado por los vecinos. Se me ocurrieron varios proyectos. Resolví cavarle una tumba en el suelo del sótano. De nuevo consideré la opción de arrojarlo al pozo de agua del jardín, de empacarlo en una caja con los arreglos usuales, como si fuera alguna mercancía, y conseguir un mensajero que se lo llevara. El sótano se adaptaba admirablemente a un propósito como este. Sus paredes eran de construcción suelta y recientemente habían sido recubiertas con una capa de yeso áspero que la humedad de la atmósfera había impedido endurecer. Además, en una de las paredes se hallaba una proyección causada por una falsa chimenea que había sido rellenada o reconstruida de manera que semejaba a los demás muros. No tuve duda de que podría retirar fácilmente los ladrillos en este lugar. No me equivoqué con este cálculo. Retiré los ladrillos fácilmente con la ayuda de una palanca y, depositando el cuerpo cuidadosamente contra la pared interna, lo apoyé en esta posición, mientras que, con algo de dificultad, coloqué los ladrillos de la estructura. El próximo paso fue el de buscar a la bestia que había causado tanta desdicha, pues a la larga había decidido que no quedaba otra opción. Debía darle muerte. Si en el momento lo hubiera encontrado, ese hubiera sido su destino. Pero al parecer, el avisado animal se había alarmado con la violencia de mi furia anterior y se abstenía de aparecer ante mi presente estado de ánimo. Es imposible describir o imaginar el profundo, el dichoso sentido de alivio que la ausencia de la aborrecida criatura ocasionó en mi pecho. Apareció en toda la noche, y así, por lo menos durante una noche desde su llegada a la casa, dormí de forma tranquila y profunda. Incluso con la carga del asesinato sobre mi alma, dormí. Transcurrieron así los días. Respiraba como un hombre libre. Estaba seguro de que ya no lo vería más. Mi júbilo era supremo. Después de otros días más, llegó
llegó un grupo de policías, los cuales venían a hacer una investigación rigurosa del sitio. Los agentes me pidieron que los acompañara en la pesquisa. No dejaron rincón ni escondrijo alguno para explorar. Al cabo de un tiempo bajaron al sótano por tercera o cuarta vez. No tembló ni un músculo de mi cuerpo. Mi corazón latía tan sosegado como el de quien duerme en inocencia. Recorrí el sótano de extremo a extremo, crucé los brazos sobre el pecho y deambulé en calma de aquí para allá. En un simple frenesí de fanfarronada, tuve el impulso de golpear vigorosamente el muro con un bastón que llevaba en la mano. Justo encima de la porción del enladrillado que contenía el espectral cadáver de mi esposa. Había terminado de ahogarse en el silencio de la reverberación de mis golpes cuando contestó a mi llamado una voz desde la tumba. Era un quejido, al principio sordo y quebrado como el llanto de un niño, y luego hinchado en un largo, fuerte y continuo alarido, completamente anómalo e inhumano. Aullaba, un chillido clamoroso, mitad de horror, mitad de triunfo, como el que podría levantarse únicamente desde los infiernos. Al momento, una docena de robustos brazos embistieron la pared. Se cayó entera. Ya bastante descompuesto y coagulado de sangre, el cadáver se urgió ante los ojos de los espectadores. Sobre la cabeza, con su roja jeta extendida y su solitario ojo de fuego, posaba la horrenda bestia cuya artimaña me había seducido al homicidio, cuya voz delatadora me consiguió la horca. Había emparedado al monstruo dentro de la tumba. Posterior a este pequeño relato del escritor Edgar Allan Poe, una de sus obras célebres, El gato negro, vamos a adentrarnos un poco a la aterradora historia de nuestra amada patria. Vamos a conocer un poco más de el terror colombiano del siglo XX. Este terror que, a pesar de muchas otras cosas más que nos atemorizaban en esa época, también eran muy poco conocidas. Pero por el bien de los demás, era mejor que estuviera así. Allá en 1973, el escritor Felipe González Toledo nos regaló un grandioso libro, 20 crónicas policíacas. Entre las muchas historias que allí podemos encontrar, encontramos algo bastante peculiar y perturbador. Algunos de los capitalinos que residen allí o sus alrededores conocen ya el tan afamado Salto de Tequendama, bastante afamado también por su hotel El Salto,
que se dice está embrujado, el cual será tema para otro momento. Más o menos para 1928 y 1931 era bastante conocido que para las declaraciones o para otros momentos más sensacionalistas se buscaba siempre tener una primicia. Fuese una carta, una fotografía o una simple despedida, que dejaran allí las personas que se iban a lanzar. Eran bastante conocidos dos comerciantes que por allí habitaban, que en su obsesión por conseguir un poco más de ingreso buscaban siempre tener la primicia, buscando entre los arbustos o a veces simplemente buscando dar este pequeño empujón. De manera bastante aterradora, estos dos personajes siempre impulsaban ese salto al vacío. Pero más vacío dejó el tan perturbador y grotesco caso de la tan afamada L'Angolo di Gigi. Restaurante tan afamado y conocido de la Candelaria. Conocido por su chef italiano. Todos siempre llegaban a este lugar haciéndole la venia al chef. Lo que no sabían es que este tan afamado Gigi Ferruso tenía una historia que retorcería los estómagos, llamado así como un mito. Pero varios de los cocineros y de los trabajadores que allí estaban en ningún momento pudieron dar un aporte a los platos, siendo bastante celoso tanto con las entregas de carne como con la preparación de las mismas. Ferruso empezó a cosechar éxito. Cualquiera que pasaba por este restaurante aclamaba sus platos. Varios relatos conocidos por agentes del F2 en su momento daban testimonio a viva fe que podían encontrar a este sujeto merodeando la tarde de la toma del Palacio de Justicia. Atentado que atemorizó a todo el país. Pero ocurriendo tras bambalinas estaba pasando algo más detestable. Como si una plaza de mercado se tratase, llegaba y simplemente escogía los cuerpos más abundantes, con más carne. Simplemente los subía a su camioneta y de allí los llevaba directo a su restaurante, explicando como si simplemente fuera una nueva comanda de su Fiorentina. Muchos de los cuerpos que desaparecieron esa tarde terminaron en los platos de muchos de los bogotanos en su momento. L'Angolo di Gigi cerró tras el comienzo de unas investigaciones. Gigi Ferruso, por su parte, desapareció sin dejar rastro atrás.
se puede confirmar ni desmentir lo que allí pasaba. Lo que sí es que este hombre, de un aspecto bastante pálido, como un mafioso italiano, de un aspecto bastante erguido, una estatura bastante atemorizante. Al frente simplemente se veían otras cosas que atemorizaban a los demás por el terror de la invasión y la toma de este palacio. Se distraían con la presencia de un hombre bastante extraño que a día de hoy tampoco tiene explicación alguna. Un hombre simplemente apareció a alimentar a las palomas. Es algo bastante icónico, bastante extraño, que en medio de todo este terror, todo este miedo que sucumbía al país, alguien simplemente se tomara el tiempo para alimentar estas pequeñas palomas, como si una distracción se tratase. Muchos afirman que puede ser la búsqueda de la calma, aunque pareciese ser de esta manera. De una carnicería pasamos a otro escenario donde no solo se daban los cortes cinematográficos, sino otros cortes más realistas. Algunos de ustedes puede que no sea bastante habitual el término snuff. A mitad del siglo XX, el cine snuff había sido un mito para muchos de los bogotanos. Algo tan grotesco, tan visceral y tan realista como para poder perturbar a cualquiera de los que lo vieran. El Faenza, el gran teatro Faenza, se había convertido en un aberrante espacio para practicar este tipo de arte, como lo llamaban. Para allá, en el 1924, en pleno corazón de Bogotá, había sido inaugurado este escenario. Y durante 40 años más, había vivido su época de oro. Lo que, aparte de la grabación de cine para adultos, nos esperaba encontrar todas estas herramientas tan tétricas que se encontraban debajo de un sótano. A día de hoy, al adentrarse en este escenario, aún se puede sentir la macabra presencia de lo que allí pasaba. Con un ambiente pesado, un frío estremecedor. Pocas de las personas que vivieron en esta época pudieron dar testimonio, como lo fue en su momento Alejandro Muñoz, quien aterrorizado daba testimonio de haber sido una de las víctimas del teatro. Pero justo antes de grabar estas escenas se dio cuenta que no habían dobles de acción ni que había material de utilería. Pero sí notaba que todas las herramientas eran bastante reales. Y al darse cuenta que iba a ser el protagonista de una historia sin final, huyó despavorido. Si bien se habló de restaurantes, de mutilaciones y
posible consumo de carne humana. Bogotá se ha estremecido por otras cosas más densas y más terribles de contar. Casi 36 años de lo que fue la masacre de Poceta, otro evento que llegó a estremecer a Bogotá, donde un hombre de aspecto completamente común se acercó a la barra del bar y ordenó un plato de espaguetis y 3 tragos. Campo Elías Delgado, veterano de la guerra de Vietnam, ya había asesinado a algunas personas horas antes de sentarse a cenar en el restaurante Poceta, donde perpetraría una masacre que estremeció a Colombia. Esta sucedió el 4 de diciembre de 1986, donde también el asesino moriría por fuego cruzado con la policía. Campo Elías asesinó a una joven de 15 años y a su madre durante la mañana del 4 de diciembre. Después de esto, acudió a su apartamento donde vivía con su madre, donde dejó incinerado, completamente destruido este hogar. Abandonó el edificio alertando a los vecinos de un incendio. Los 6 que tuvieron la mala suerte de abrir sus puertas recibieron disparos fatales. Y pese a todo lo anterior, el hombre tuvo la sangre fría de comer con calma su plato de espagueti en un conocido restaurante del barrio Chapinero. Las decenas de testimonios que se conocieron relatan que el asesino llevaba una gabardina oscura, iba de saco y corbata, además de un maletín en el que guardaba su arma y bastante munición. Los comensales se lanzaron al piso después de escuchar el primer disparo y solo sobrevivieron los afortunados. Ya mucho se ha asegurado de que esta figura no ha actuado sola. Que por mucho que se intenta visualizar, ninguno logra entender cómo fue posible tal atrocidad. Muchos señalan que era su estrés postraumático el que lo llevó a cometer estos actos. El haber vivido la terrible guerra de Vietnam lo había llevado a cometer cosas mucho peores. Aquellos quienes se atrevían a vivir esta guerra volvían completamente destruidos. Actualmente, el restaurante Poceta sigue en pie, recuperándose lentamente de todo lo sucedido. Y cuéntame, ¿serías capaz de ir tú también y disfrutarte con tanta sevicia igualmente un plato de espagueti, al igual que lo hizo Campo Elías? Y ahora con pronta lentitud
un poco de pavor, nos vamos a desplazar a la capital musical, en la cual no faltan estos relatos de horror. Aquellos ibaguereños que bien conocen su ciudad, tal vez hayan escuchado de lo que sucede en el Parque Galarza y todos sus alrededores. Es poco sabido que en la zona de la 19, con carrera segunda, se habla de la existencia de posibles túneles donde no solo se evidencia el microtráfico, posiblemente el tráfico sexual, sino también de la existencia de cavernas precolombinas que posteriormente llegaron a usarse para rituales satánicos, en los cuales actualmente se siguen utilizando, y en los cuales muchos de los que entran allí no salen de igual manera. La falta de luz o el espacio extremadamente reducido puede ser lo que cambie la forma de visualizar o de pensar de los que aquí entran. También se comenta de la existencia de un ser que allí habita, conocido como el protector del túnel, el cual siempre que se piense entrar allí se debe llevar una ofrenda. Puesto que si no estás dispuesto a pagar este pequeño precio, puedes pagar las consecuencias. Tal vez te estés preguntando de la existencia de estos túneles. Es bien conocido que en la mayor parte de las ciudades del país existen túneles precolombinos, tanto como fabricados por españoles como por los mismos indígenas que antes habitaban acá. Uno de los túneles más conocidos de la ciudad es el que conecta por toda la zona de la llamada Pola, que llega desde el Parque de Belén, bajando hacia el Panóptico y conectando últimamente con el Parque Centenario. 3 zonas de interés que fueron uno de los primeros lugares bastante concurridos de la ciudad, los cuales por así llamados fallas estructurales fueron sellados y solo se tiene acceso por 2 zonas, una de ellas bastante difícil de acceder, estando ubicada debajo del puente de Belén. El segundo, ubicado detrás de la reja que conecta el Parque Centenario con la Concha Acústica. Se desconocen las razones por las cuales estos están sellados. No se sabe lo que allí aguarda. Lo que sí se sabe es que se protege con bastante recelo. Conectando estos también con el afamado Panóptico, previamente haciendo una cárcel. Este sitio tan oscuro, también conocido por realizar rituales satánicos,
actualmente siendo una casa para el arte, un hermoso museo, pero guardando una energía bastante pesada, elevándose entre las cenizas, un Cristo crucificado, totalmente mutilado, yace mirándote como si estuviese pidiendo algo, habiendo sido testigo de todas las atrocidades que se presentaban allí, siendo víctima de rituales satánicos y demás cosas que allí se realizaban, o de la tan conocida zona de tortura, la cual se puede acceder antes de subir al segundo piso, en la cual, si te fijas lo suficiente, podrás sentir como hay alguien agachado, completamente encorvado, mirándote fijamente, esperando algún movimiento en falso para solo atacar, o tal vez simplemente alguien que busca el descanso eterno. ¿Qué opinas tú? ¿Has estado en alguno de estos lugares? ¿Has sentido el terror en ti?